Buenas tardes. En este trabajo vamos a desarrollar un caso práctico sobre el abuso de autoridad, centrándonos especialmente en aspectos críticos sobre el nepotismo. ¿Qué es esto? Nepotismo es una palabra que se define como la práctica indebida de favorecer injustamente a amigos, familiares y otorgarles empleos o privilegios basándose principalmente en las relaciones personales en lugar de habilidades o méritos. ¿Qué quiere decir? Que aunque esta conducta pueda manifestarse en diversos entornos laborales, resulta particularmente como la cereza del pastel en el sector público y grandes corporaciones, ya que esto puede minar la meritocracia y comprometer la integridad y la ética. Compañeros, yo voy a hablarles sobre el caso práctico que elaboramos con base a los conceptos proporcionados por nuestro docente. El presente caso es un caso de abuso de autoridad. Una persona llamada Francisco Hernández se gradúa y empieza a trabajar dentro de la SEP. En poco tiempo se muestra como un empleado diligente y eficiente y pronto asume el cargo de titular. Sin embargo, con el paso de los años y asegurado en su posición, Francisco comienza a actuar de forma poco ética y a distribuir puestos y beneficios entre sus familiares y amigos más cercanos, sin considerar sus calificaciones profesionales. Este claro ejemplo de nepotismo contraviene las normas de ética profesional que deben regir cualquier institución pública. Uno de los beneficiados en este caso es su cuñada Gabriela, a quien otorgan la concesión de un terreno público para erigir una escuela privada en el centro de la ciudad. Este hecho representa una violación directa al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula el régimen de la propiedad y distribución territorial. En sus términos, este artículo señala que solo el Estado puede transmitir la propiedad sobre la tierra a los particulares a través del procedimiento de expropiación por causa de utilidad pública. En este sentido, al otorgarle el territorio a la antes mencionada Gabriela, sin seguir el debido proceso, Francisco Hernández está usurpando las facultades del Estado, abusando del cargo y transgrediendo los límites de su jurisdicción. En respuesta a las denuncias de los ciudadanos y de algunos empleados que se animan a levantar la voz contra estas prácticas, se inicia una investigación y se llega a la conclusión de que Francisco Hernández ha estado involucrado en una serie de acciones de nepotismo, mala praxis y abuso de autoridad. Las repercusiones para Francisco son muy graves, dando como consecuencia y quedando de esa manera destituido de su cargo, multado y se le impide trabajar en el sector público durante varios años. Este caso sirve para recordar la importancia de la ética profesional y la justicia en todas las instituciones y que nadie está por encima de la ley. Con base a esto, le cedo la palabra a mi compañero. En respuesta a nuestra primera pregunta, el otorgamiento del terreno público que hace a su cuñada, el señor Francisco, a su cuñada Gabriela, representa una violación al artículo 27 de la Constitución, que establece que la propiedad de la tierra solo puede ser transmitida por el Estado mediante una expropiación por utilidad pública, infringiendo los límites legales. Y cabe mencionar que también esto, la Constitución política está por encima de todas las demás leyes. Por lo tanto, el violar el artículo 27 de la Constitución, es demasiado impedimento para poder proseguir. Una de las causas por las que Francisco tuvo repercusiones que enfrentó por hacer este tipo de situaciones, fue destituido de su cargo.
multado y se le prohibió trabajar en el sector público durante varios años como resultado de su participación en nepotismo y malas prácticas y abuso de autoridad, sobre todo también eso. El ejemplo de Francisco resalta la relevancia de la ética en el ámbito profesional y la justicia, subrayando que nadie está eximido de enfrentar las repercusiones legales por acciones que violan las normas y socavan la confianza del público en las instituciones. Es por eso que nosotros, tanto como abogados, debemos de ser y regirnos siempre con una ética profesional alta. ¿Cuál es la situación y fundamento jurídico para el caso del señor Francisco Hernández? Expusieron mis compañeros como antecedente en cuanto al nepotismo, la ética profesional, el artículo 27 constitucional y su jurisdicción. Bien sabemos que pues el nepotismo es una forma de conflicto de intereses en la que un funcionario público usa su poder para obtener un favor para un familiar. En México, el nepotismo está regulado por la Ley Federal de Austeridad Republicana. Esta ley define al nepotismo como la designación, nombramiento o contratación de personas con las que un servidor público tenga lazos de parentesco. Esto incluye a parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y hasta el 2º grado de afinidad. El nepotismo también puede relacionarse con delitos como el abuso de autoridad. Sin embargo, no pudiera explicar en este caso y solo lo mencionamos para conocimiento. Esto sucede cuando un funcionario contrata a alguien que está inhabilitado para el servicio público. Vamos a entrar en materia de la ética profesional. Las sanciones por la falta de ética profesional en los servidores públicos federales se encuentran establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas y de acuerdo a su artículo 13, las sanciones por falta administrativa a servidores públicos pueden consistir en 4 situaciones, desde una amonestación privada o pública, pasando por la suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor a 3 días, ni mayor a 1 año, la destitución del puesto hasta una sanción económica y podemos referirnos también a una inhabilitación temporal para desempeñar cargos o comisiones dentro del servicio público. El artículo 27 constitucional. Este hecho representa una violación directa al artículo 27 de la Constitución Política Mexicana, que esta regula el régimen de propiedad y su distribución territorial. En sus términos, este artículo señala que solo el Estado puede transmitir la propiedad sobre la tierra a los particulares a través del procedimiento de expropiación por causa de utilidad pública. El otorgamiento del terreno a la cuñada del señor Francisco, la señora Gabriela, representa una posible violación al artículo 27 constitucional que establece lo que mencionamos y pudiera infringir los límites legales. Sin embargo, entrando en materia en la Ley General de Bienes Nacionales y en el amparo en revisión 159-2003 en la sesión del 30 de marzo de 2004, se examinó el concepto de concesión y los casos en los que procede su otorgamiento. Las consideraciones de esta sentencia en la parte que interesa son las siguientes. La concesión administrativa es el acto por medio del cual se concede a un particular el manejo y explotación de un servicio público o la explotación y aprovechamiento de bienes del dominio del Estado. Esto lo dijo Gabino Fraga en su libro Derecho Administrativo. De lo anterior, se desprende que puede existir por un lado la concesión para la prestación de un servicio público y la relativa a la explotación de bienes del dominio público por otro, o bien la concesión mixta que implica ambas actividades. Respecto a la naturaleza jurídica de esta figura, la doctrina sostiene que si bien es cierto que mediante la concesión se crea un derecho a favor del particular concesionario que antes no tenía, a diferencia de la autorización que permite el ejercicio de un derecho preexistente, no es factible concebirla como un simple acto contractual, sino que se trata de un acto administrativo mixto en el cual coexisten elementos reglamentarios y contractuales. La cláusula o elemento reglamentario es en donde se fijan las normas a que ha de sujetarse la organización y funcionamiento del servicio y el Estado puede modificar estas en cualquier instante de acuerdo con las necesidades que requiera la prestación del servicio sin que sea necesario el consentimiento del concesionario, horarios, modalidades de la prestación del servicio, derechos de los usuarios, etc.
Por su parte, el elemento contractual tiene como propósito proteger los intereses legítimos del concesionario, creando a su favor una situación jurídica individual que no puede ser modificada unilateralmente por el Estado. Este elemento se constituye por las cláusulas que conceden ventajas económicas que representan para el concesionario la garantía de sus inversiones y con ello la posibilidad de mantener el equilibrio financiero de la empresa. Al respecto, hay autores que sostienen que es indudable que la concesión existe una situación reglamentaria contractual correspondiendo a la primera las normas que determinan la prestación del servicio y que el Estado puede modificar atendiendo al fin de utilidad pública que con esencia lleva consigo la concesión y el elemento contractual, aun cuando no se consigne o exprese en la concesión, lo constituye además del espectro pecuniario del concesionario. El implícito derecho a que obtenga el restablecimiento del equilibrio financiero de su inversión o empresa, llegando incluso a indemnización para el caso de que la administración modifique unilateralmente la organización y funcionamiento de la explotación, potestad esta que el Estado no podrá renunciar como titular del servicio o bien público. De esta suerte, a través del elemento contractual, el concesionario tiene la garantía de la protección de sus intereses y respaldos de su inversión, con la obligación del concedente de restablecer el equilibrio financiero. En el caso de la notificación de la explotación, condición esta necesaria para que no existan perjuicios tales que puedan incidir en el quebranto de la economía privada de los particulares concesionarios. Sirve de honesta equivalencia entre lo que otorga y lo que se pide al concesionario, entre los provechos y las cargas. Así pues, se concluye que toda concesión como acto jurídico administrativo mixto se encuentra sujeta a las modificaciones del orden jurídico que regula el servicio público que debe prestarse o el bien público por explotar, al mismo tiempo que garantiza los intereses legítimos de los concesionarios, por lo que las modificaciones legales no podrán establecer cargas que afecten desproporcionada o injustificadamente su esfera jurídica y su patrimonio. La jurisdicción. La jurisdicción de competencia del caso es federal y las irregularidades cometidas por servidores públicos pueden ser denunciadas ante el órgano de control interno de la dependencia federal, en este caso, a los que están adscritos ante la Auditoría Superior de la Federación o ante la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, según sea el caso de que se trate. Las quejas o denuncias en contra de servidores públicos adscritos a la Secretaría de la Función Pública o de los titulares de los órganos internos de control se presentarán ante la Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública. Ahora bien, existe la parte penal. Si el órgano interno de control detecta un delito por hechos de corrupción, se enviará copia la copia del expediente a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Cabe mencionar que a la erradicación del nepotismo y el abuso de confianza emerge como un pilar fundamental para el desarrollo de entornos laborales justos, eficientes y éticos. Es por eso que la adopción de prácticas basadas en el mérito y en la competencia no solo van a garantizar la igualdad de las oportunidades de todos los individuos, sino que también contribuye a las oportunidades para el éxito organizacional al ubicar a las personas en roles claves. ¿Qué quiere decir esto? Atribuye a una área de trabajo positiva, sana, ya que prioriza la equidad, el cumplimiento de las normas y las éticas. Así, de igual forma, podemos decir que la eliminación de estas prácticas perjudiciales como la son el nepotismo van a propiciar un entorno de crecimiento, de eficiencia y sobre todo en una excelencia profesional. Gracias.